La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida de siempre a nuestro encuentro de cada domingo aquí en Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Tenemos el gusto y el privilegio de compartir en esta oportunidad con el pastor Benítez Bérgamo. Pastor, gracias por recibirnos en tu casa, en este lugar que es la Misión Betania. Muy bien, Darío, muy buenos días a tu audiencia y es un placer inmenso estar hablando contigo en este momento. Muchas gracias por la visita. Para nosotros es un privilegio también. Y ver aquí a tantos niños observando, que están amacándose, disfrutando, que están un poco guardando también y velando por las cámaras. ¿Cuántos niños están en el colegio? Bueno, actualmente el Colegio Betania tiene 478 niños, desde el maternal hasta el último de la media. Pero para que conozcamos un poco en profundidad todo lo que es el ministerio, es la Misión Betania. ¿En qué consiste y cómo está trabajando aquí en la comunidad? Porque esto pertenece todavía a Luque, ¿o a qué comunidad pertenece? Estamos en Luque, la séptima compañía. Es un ministerio de la Misión Betania del Paraguay, que es la misión que yo estoy dirigiendo hace 25 años acá en tierras guaraníes. Ajá. Y el Señor nos dio ese legado de trabajar con las comunidades menos favorecidas, ¿verdad? Estamos trabajando aquí en ese lugar con educación. El colegio comenzó hace 18 años. Y también tenemos aquí en ese lugar, en ese predio, la Escuela de Misiones, donde tenemos 11 alumnos que están capacitando para los campos, vamos a decir, los menos alcanzados, los campos más quisquillosos, y otros van a campos ya alcanzados, que es un curso de 2 años, interno, que está ya insertado en una idea ya transcultural, ¿no es cierto?, por bilingüismo acá en nuestra patria. Y también tiene algunas inserciones misioneras en el país, como en las comunidades Achés, en Villa Guaraní, en el río Paraguay. Entonces es la misión, el colegio, que los niños, misiones, formación misionera. Y tenemos un proyecto humanitario en el río Paraguay llamado Ángel del Río. Tenemos Ángel un barco del Río, ahí. ¿Y en qué consiste ese proyecto? Esa fue una idea que nació hace 10 años, que fue dar atención a las comunidades de la ribera, a los bancos, ¿verdad? A algunas islas. Y la idea sería llevar un poco de humanitarismo, decir así, ¿verdad? Equipos que venían extranjeras, que viajaban en el barco. Pero eso fue conformando comunidades que fueron convirtiendo, recibiendo la palabra, trabajamos con educación también, formamos algunas escuela llamada Plurigrado, que es del primero al sexto juntos. Y a partir de todo ese movimiento de visita, en esos 10 años, nació un proyecto llamado Proyecto Iglesia Invisible. Y la idea es llevar la palabra a esas comunidades sin necesariamente dejar un edificio con un nombre de iglesia, ¿verdad? Y estamos formando los líderes comunitarios, y ya a la vez son agentes de salud, y son la conexión entre nosotros y la gente que está en el lugar. Esa es la idea. Entonces la gente va convirtiendo, vamos bautizando, discipulando y va siguiendo la iglesia sin un cartelito. Sí. No es Iglesia Betania, no es nada, Iglesia Invisible. Iglesia Invisible. ¿Y cuántas iglesias invisibles tienen? Ahora tenemos 4. 4. Sí. Pregunta cuántas personas, 5, 6, 7, 10, 12 personas máximo. Pero ¿verdad? Bíblicamente es 2 o 3, dice la Así Biblia. es. Bueno, pastor, coméntenos un poco cómo fue su llegada aquí, cómo es que pudiste aterrizar a este lugar en Luque. Estamos en la séptima. ¿Cuál es la última compañía de Luque? Son 14 compañías. 14, la mitad más o menos. Mira, aquí yo no...
cuando llegué en Asunción, estuve por Asunción como, no sé si 3 o 4 años, pero buscando un lugar donde realmente tenía esa capacidad de desarrollar algunos proyectos sociales. Eso fue siempre lo que más mi corazón latió fuerte, ¿no? Un proyecto social. Junto con mis compañeros, pastor Daniel Martínez, su señora Lucimar y otros más, pastor Celada, que hoy es pastor centro familiar. Y nosotros entonces llegamos a ese lugar, vamos a decir, esas casualidades bíblicas, esas cristocidencias, no sé cómo se explica una cosa así, ¿verdad? De repente encontramos el lugar, nos gustó, el dueño nos vendió a precios bastante accesibles, pagamos en largas cuotas. Y los 3 misioneros llegamos aquí, arremangamos y abrimos todo eso, o sea, nos costó mucho trabajo por unos 4 o 5 años, ¿verdad? De estructurar más o menos la misión. Y así que llegamos aquí en Luque. Sí, fue mucho... Prácticamente con nada. No con nada. Había apoyos de otros, había algunas iglesias brasileñas que nos apoyaban, algunos amigos que apoyaban, ¿verdad? Y en ese entonces yo estaba bastante metido con la PEP, con el CONAME y compañía, algunos paraguayos también que apoyaron. Ahora bien, pastor, todo lo que estamos viendo aquí habrá llevado todo un tiempo y un proceso también construirlo. ¿Cómo fue? ¿Qué nació primero? ¿La misión, la capacitación para los misioneros, el colegio? ¿Cómo fue ese proceso? La capacitación misionera comenzó primero. Ajá. La verdad, nosotros venimos con esa idea allá del Brasil. Yo fui capacitado en una escuela teológica, yo soy egresado en teología. Después yo hice misiología, 2 años, ¿verdad? Hice algunos cursos lingüísticos en la Wycliffe, o sea, me preparé por 6, 7 años para estar en Paraguay. Cuando llegué en Paraguay, yo entendí, nessa comunidade sobre todo, ¿verdad? Y viajando por la ribera del río Paraguay, que apenas formar missionário era um pouco complicado, tinha que ir mais allá. Começamos capacitando missioneiros aqui, mas havia assim, vamos dizer, grito, o famoso grito no silêncio, que era justamente a parte da educação. E naquela época, como 15, 16 anos atrás, era muito mais carenciada a educação que é hoje dia no Paraguai. Hoje dia temos porcentaje un poquitito más grande de niños que concluyen la media, que no es mucho, está ahí por arriba de 20%, reventando 30%. Pero en aquel tiempo menos era, y en aquel tiempo menos educación tenía en esa zona. Ahora tenemos Colegio Nacional para allá, el Colegio Heróis Luqueño para allá, en fin. Había mucha carencia. Aí uma missionária nos disse, por que não começamos um colégio, uma escuelita aqui? Aí começamos a escuelita junto com o centro misionero. Bueno, quiero interrumpirte un ratito, pastor, porque vamos a seguir conociendo más acerca de esta interesante historia aquí en Honoris Causa. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando estemos de regreso conoceremos todo el proceso que se ha dado para abrir este colegio. ¿Cómo se llama el colegio, pastor? Colegio Betania. Colegio Betania. Ya volvemos, mis amigos. Seguimos en Honoris Causa conversando con el pastor Benítez Bérgamo. Antes de ir a la pausa teníamos esa introducción que nos hacía para contarnos cómo fue la creación de este colegio. Nace en el corazón de la misionera, sí, diciendo algo tenemos que hacer, ¿verdad? Ella me buscó y dijo, mira, algo hay que hacer porque hay muchos niños acá que no tienen acceso a la escuela. No, porque en ese momento no había escuela, no estamos tan lejos de Luque, estamos a 4 kilómetros, me imagino. Pero no sé, había algo en el aire que tenía que comenzar el colegio y yo le dije, mira, nosotros tenemos, como siempre, Jesús dijo que la mies es pequeña, ¿verdad? No había muchos misioneros en aquel entonces, como hoy día no hay muchos aún. Y yo le dije a esa chica, se llama Joniceia Fraga, yo le dije, mira, lo que tenemos, vamos a usar lo que Jesús dijo. Cuando los niños vinieron, cuando los discípulos vinieron para hacer la comida, él dijo, ¿qué usted tiene en sus manos? Unas migajas de panes y un piraí, vamos a decir así, ¿verdad? Y con eso Jesús dijo, con eso vamos a alimentar la multitud. Aplicando esa palabra, yo dije, mira, ¿qué tenemos en manos?
ningún edificio, ninguna sala que está disponible, tenemos una planta de mango. Nós vamos começar uma coisa informal com 9 niños e a partir de aí veremos o que Deus vai fazer. E se animou a chica, muito guapa, a missioneira, se animou. Vamos começar então com bajo el mango, con 9 niños. Com 9 niños que está informal, sem dar cara de formalidade. Informal seria uma escolita, uma guarderia, algo, um mix de guarderia e pré-escolar lento, vamos dizer assim. A partir de aí começou a tomar forma. Porque a gente começou a gostar no barrio, havia possibilidade de aplicar a ideia que era educação com princípios, formar para transformar. Esse é o lema nosso. E com isso começamos então com a missão a elaborar um projeto, mas os missionários elaboraram um projeto que seria então, naquele então era primeiro a sexto, não havia a reforma 1, trabalhar de primeiro a sexto. E com isso apresentei o projeto da missão, a missão aprovou, lhe gostou da ideia, convoquei algumas das comunidades que ajudaram naquele então, e aí começamos. Então cada ano foi agregando um grado. Cada ano um grado, até chegar à meta principal, verdade? Ou seja, em 2004 hicimos um plano até 2014 de fundamentar o colégio assim, com toda a estrutura. A estrutura não é tão linda, mas não é tão feia tampoco, é uma estrutura normal para esa gente que vive aquí. Antes de conversar así sobre todo lo que estábamos viendo ya acá con los chicos y también con todas las instalaciones, me decías que tuviste que dejar muchas cosas y enfocarte en algo porque tenías, aparte de la pasión de ser misionero, el anhelo también de dejar un legado a esta comunidad. Yo creo que todo servo de Dios hay que dejar un legado a la humanidad. Eu creio nisso piamente, com toda a força do meu coração, verdade? Eu não quisiera que quando mirem minha lápide recordasse coisas materiais ou coisas físicas que eu hice, sino que lo que hicimos para deixar um legado à humanidade, um legado de desenvolvimento, desafio, de que nós podemos, que estamos em um processo para pensar, verdade? Ou seja, e que há possibilidade de transformar esse país em um país maravilhoso, um país que pueda lucir, verdade? Brilhantemente, como muitos outros lucem hoje em dia no contexto internacional. E eu creio que a educação com princípios é a base. Naquele então eu estava trabalhando com a PEP, fui coordenador por 6 anos da PEP, verdade? Junto com os pastores, os demais que estão até hoje em dia, e tive que deixar um pouco, dar um passo ao costado da PEP e do CONAMI para dedicar-me a full time nesse projeto aqui do colégio no Rio Paraguai e da formação missioneira. Porque um projeto como esse que demanda muitas captação de recursos, tu sabes, o missionário tem que captar recursos, verdade? Então estive viajando muito, levando a ideia a outros lugares, essa ideia de trabalhar com niños que não podem pagar um colégio nesse nível que temos, verdade? Com toda, para a glória do Senhor digo isso. Então tive que meter-me 100% nesse projeto e deixei um pouco minhas atividades, então eu desapareci da cena. E te concentraste acá nesse completamente acá na missão, porque entendi que era um desafio, um legado, uma proposta que Deus me deu, verdade? Deus me mandou ao Paraguai no ano 86 e eu pensei que ia chegar aqui para fazer uma coisa e Deus abriu um montão de portas para fazer outras coisas, verdade? Que estou fazendo até hoje dia. Então eu não podia retroceder naquilo que eu sentia em meu coração de fazer. E estás aqui inserto dentro da comunidade com toda a tua família. Bueno, estou com minha esposa, mis hijos salieron de casa hace rato, mi hija se casó y mi hijo fue a estudiar en Brasil, está estudiando teología, terminando teología en Brasil, y él dice que vuelve a Paraguay, ¿verdad? Mi hijo mayor, Marcos André, nació aquí en Asunción, y estoy con mi señora aquí hace 20 años en ese lugar. Invirtiendo toda una vida prácticamente venidas. Fueron mi juventud, ¿verdad? Eu sempre digo que gastei minha juventude em las cosas de Deus. E aqui nesse país, não? Então, o que estou recebendo agora, que meu corpo se está envelhecendo, mas eu digo que, como disse, o que Deus me pediu a mim, eu di, que foi minha vida. Deus pediu minha vida para
la obra de Dios. Y Dios me mandó al Paraguay porque Dios tenía un plan para el Paraguay, para ese lugar aquí, ¿verdad? Cuando yo veo esos niños aquí en fila, esos niños de allá atrás, veo todo lo que pasó allá en el río Paraguay, la gente recibiendo a Cristo. Tenemos el pastor Edgar Villalba, que era un pescador que se convirtió, ¿verdad? Así en el barco escuchando. Teníamos un programa de radio ahí antes, ¿verdad? Mira. Una hora por día teníamos un programita ahí na radio FM local. E veo, quando chego aí, veo assim que há nova esperança, há ojos que brilham, há carências por aprender da Bíblia, da palavra. Então isso me emociona, eu estou emocionado agora, ¿verdad? Isso me deixa bastante emocionado. Me imagino. Vamos a seguir hablando sobre eso, Benítez. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos conoceremos más de la vida de Benítez, su familia y también el trabajo misionero que está desarrollando aquí en Luque. Seguimos aquí en Honoris Causa conversando, conociendo el trabajo misionero que bien dijimos antes de ir al corte del pastor Benítez Bérgamo. Algo que me quedó muy grabado, pastor Benítez, es esa frase que dijiste que quería dejar un legado, pero también que sirva de inspiración a otras personas que sí se puede. Es decir, cuando hace más de 20 años viniste a este lugar, un monte prácticamente, tuviste que con tus compañeros entrar a machete, limpiar, hoy vemos aquí toda esta infraestructura, es un fiel testimonio para otros que si uno quiere, también puede. Quando eu recebi a Cristo em meu coração, isso foi no ano 77, eu comecei a caminhar com dois pastores que eram, assim, vamos dizer, muito, para a época, eles tinham ideias muito avançadas. E dou graças a Deus por isso. E eles conseguiram ler em minha inquietude, ¿verdad? em minha maneira de ser, que eu tinha perfil para misioneiro, e tinha perfil para começar qualquer trabalho de zero. O sea, perfil que eles leyeron isso. Claro, eram homens capacitados, que hoje dia são ancianos, a quem devo muito lo que sou hoje, ¿verdad? O pastor Angus Plummers, o pastor John Charles, um canadense e um americano. E a partir de então, eles com uma outra missioneira, meio que me empurraram para a escola bíblica. Ou seja, então eu fui para a escola bíblica, passei teologia, e mientras hacía teologia, aún tinha em meu coração que seria muito difícil que eu me parara ante um púlpito em uma igreja para ser pastor de igreja por perfil que eu tinha naquele então. Então, quando a missão lançou o desafio de começar um trabalho missioneiro em um país latino-americano e que era Paraguai, então aquilo entrou forte em meu coração. Eu pensei, bueno, meu papá viveu como 11 anos em Canindeyú, em Corpus Christi. Eu sempre estava por aí, meu papá era serradeiro aí, verdade? E estava visitando e eu via a carência que havia naquela zona e, enfim, nos mandaram para Assunção. Então, quando eu cheguei aqui, as coisas se sumaram. Foram sumando, foram juntando uma com a outra e comecei a pensar, bueno, quando nós estamos servindo a Deus, o provedor é Deus. E quando eu cheguei aqui, diante de todas as dificuldades que teníamos aqui, verdade? Ante as dificuldades que teníamos, eu sabia que sobre todas as coisas havia um Deus provedor. Mas eu sabia também que havia que tocar portas, verdade? Então, eu sumo a essa uma planificação, ¿verdad? Planificar. Sumo a essa projetos, ter um projeto com começo, meio e fim, ¿verdad? Com todo que involucra o projeto, que fim quer alcançar o projeto e tocar portas. Isso não há tanto mistério aí. E ter fé, ¿verdad? Evidentemente que há milagros, coisas que passaram aqui, que foram coisas que oramos um dia, amanhecemos outro e passou. Pero sempre tratamos de planificar e apresentar a las pessoas que têm uma simpatia com a ideia. É mais ou menos por aí a coisa. De aquí a 20 años, pastor, ¿qué soñás para este lugar? Bueno, de aqui a 20 anos, não sei se estarei vivo, se estarei aqui, verdade?
nesse lugar. Pero eu sonho aún, lo que sonho aún é ver alunos nossos, verdade, que muitos já egresaram, verdade, em distintas partes da sociedade paraguaia produzindo frutos dignos de arrependimento. Nós estamos trabalhando com niños para que sejam gente de... Ou seja, estamos trabalhando e pensando na Suprema Corte de Justiça, no Senado, na Câmara de Deputados, na Presidência, no Ministério, enfim, estamos formar para transformar. Então, eu sonho, nos próximos 20 anos, ver resultado do que estamos invirtiendo aqui e ver, de veras, transformação em nossa sociedade. Eso es lo que soñás. Es que Qué sueño. bueno. Excelente. Ahora bien, con todo esto que estamos viendo hoy, creo que es un motivo de dar gracias al Señor. Estoy observando aquí el patio, la cantidad de niños que están dentro de la institución, el personal docente, el personal administrativo. Mantener todo esto, a más de ser una cuestión de fe, es un acto de gran planificación también. Sim, hace pouco, como alguns anos atrás, nós trancamos na ideia de fazer a média e o ciclo intermédio, sétimo, oitavo, noveno, porque cambiou a reforma. E nós tínhamos dificuldades financeiras e sempre andava justo, mas era difícil implementar essas ideias naquele entonces. Então eu estava pensando como ia suceder isso, onde está o recurso, buscar os recursos para implementar isto. E, como te dije, tenho que contar que tive um sonho, e no sonho Deus me deu um projeto no sonho, verdade? E eu escrevi o projeto no sonho, que seria não é nada novo, tampouco, porque algumas missiones fazem isso, como World Vision, Life Compassion, temos de apadrinhar niños. E nesse projeto que Deus me deu especificamente um pouquinho diferente, verdade, que é bem singular, bem nosso, onde pessoas apadrinham um niño para a educação. Então temos 197 niños aqui. De los 478 que tienen. 197 são apadrinhados. Como funciona isso? O padrinho deposita um valor de 100.000 guaraníes por mês para esse niño, que é a cuota mensual de alguma cosita mais. E esse niño interacciona com esse padrinho. Então esse padrinho não só deposita o dinheiro para pagar, sino que hay una relación. Ora por ele, há uma relação, le manda cartas. Então eles interaccionam por todo o ano e há padrinhos que estão com niños desde o maternal já. E há padrinhos que já formaram niños. E há padrinho que já pagou na niña que foi a ser missões. E há uma que está em Bolívia, em Cochabamba, fazendo missões já, que estudou aqui. E seu padrinho lhe acompanha até hoje dia. Então é mais que a outra organização, você paga uma suma e eles diluem o dinheiro e está bem isso, não está mal. Nós damos especificamente, então, esse niño contacta com seu padrinho e tem uma comunhão com ele por carta. São 4 cartas por ano e muitos já vieram visitar aqui, muitos já estão emocionados, enfim. Si tuvieras la oportunidad de estar delante de Dios en este mismo momento, ¿qué le pedirías? Eu sei que parece um clichê do que eu vou dizer, verdade? Justiça social ou coisa por estilo. Eu pediria niños com escolas, eu pediria igrejas mais predicadoras do evangelho, verdade? Pediria mais missioneiros, pediria rogar ao Senhor da minha, verdade? E pediria a Deus misericórdia por nosso país. Que Deus nos bendiga o novo governo. E que realmente tudo que hemos assim, sonhado e orado, que assim se suceda. Isso eu pediria ao Senhor. O famoso Paraguai mais justo, verdade, que sempre decimos, eu pediria Paraguai mais com princípios. Com princípios, que hace falta para nós. Sí, incluso para los cristianos. También, ¿verdad? Bueno, mis amigos, tenemos que cerrar nuestro encuentro y agradecemos personalmente al Pastor Benítez por habernos aceptado acá y habernos permitido conocer este lugar, y deseamos de que, así como Dios ha estado con ustedes en este tiempo, lo siga estando de manera muy especial en lo que resta de sus vidas y también de su ministerio aquí en el país. Muchas gracias a la audiencia que tuvo la paciencia de escucharme, y Dios les bendiga. Y si quieren visitarnos, aquí está el lugar, en el kilómetro 20 de la vía férrea, ¿verdad? Nuestra página es www.misionbetania.com, ¿verdad? Ahí está todas las informaciones.
y diría, Dios nos bendiga el Paraguay, arriba Paraguay. Amén. Muchísimas gracias, Daniel. Jesús.